Salmo 14, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Salmo 14, desde el versículo 1 al versículo 3. ¿Reconoces tu condición ante Dios? ¿Reconoces tu condición ante Dios? Aquí los primeros 3 versículos del Salmo 14 dejan muy claro que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nos dice el texto: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es Salmo 14 del versículo 1 al versículo 3. Este salmo es similar al Salmo 53. Hay varias diferencias, pero realmente se explica por el contexto en que se usaron ambos salmos. Y el apóstol Pablo usa este texto en Romanos 3, del 10 al 12, para demostrar que toda la humanidad está bajo pecado. O sea que todos somos pecadores y por ello tenemos un grave problema, porque nos dice Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Entonces todos somos pecadores, merecemos la muerte. Pero la maravilla es que Dios salva a los que confían en Jesús como Señor y Salvador. Por eso nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es Romanos 6, 23. Pero aquí vemos como el salmista, incluso el título del salmo nos dice, el músico principal, Salmo de David. Entonces el salmista, quien Dios usó para escribir estas palabras, es David. Y aquí, en estos primeros 3 versículos, deja muy claro, todos somos pecadores. Ahora aquí empieza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, una persona que vive aparte de Dios, una persona que vive en su pecado, es porque no conoce a Dios, es porque no tiene la sabiduría de Dios. Es que todos los hombres son necios aparte de la sabiduría de Dios. Las obras del necio no pueden justificar a nadie delante de Dios. Por ello el necio debe de buscar a Dios para ser justificado. El necio debe de buscar la sabiduría de Dios, porque nos dice 1 Corintios 1, versículo 24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es 1 Corintios 1, versículo 24. Entonces hay que buscar a Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Ahora, aquí el Salmo, solamente vamos a considerar los primeros 3 versículos, pero los primeros 3 versículos describen la corrupción total del mundo. Luego, del versículo 4 al versículo 6, predicen el castigo del malvado. Y luego el versículo 7 es una oración de confianza en el futuro. Cuando nos dice ahí versículo 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces vemos como el salmista termina el salmo, aquí Salmo 14, con esa confianza, orando, confiando en el futuro, confiando en lo que Dios va a hacer. Aquí la atención no está sobre el ateísmo intelectual, en el sentido de que alguien intelectualmente cree que no hay Dios. No, realmente, especialmente en la antigüedad, las personas tenían un conocimiento, o sea, adoraban un montón de dioses.
se está enfocando aquí, en Salmo 14, en la persona que vive en ateísmo práctico, en el sentido de que no reconoce a Dios. Claro que sabe que Dios existe, pero vive su vida como si no existiera. Entonces, vive su vida en rebelión total. O sea, el ateo práctico limita a Dios de acuerdo a sus propias ideas. Vive pensando, bueno, Dios no me ve. Dios no sabe lo que hago ni pienso. A Dios no le importa lo que hago. Dios no me va a hacer nada. Por ello soy totalmente independiente de Dios, ¿no? Y vive su vida como si realmente fuera independiente de Dios. Vive como le da la gana. Y cree que Dios solo se preocupa de la religión, solo se preocupa de las buenas obras. Y él piensa que Dios no castiga la maldad. Piensa que Dios no es importante en su vida. Piensa que Dios no está activo en el mundo. Y por ello, la voluntad de Dios es irrelevante. Porque si Dios no está activo en este mundo, pues entonces puedo vivir como me da la gana y Dios no me va a hacer nada. Y por ello, su actitud, sus acciones y su dirección en la vida no le importan a Dios. O sea, él puede vivir como quiere, ¿no? Eso es un ateo práctico. Pero aquí el salmista deja muy claro que aquellos que rechazan los caminos de Dios no van a triunfar, les va a ir mal, porque Dios sí ve, Dios sí conoce, Dios sí está activo en el mundo. Entonces, por ello aquí el dedo acusador del salmista no solamente apunta a los inconversos, a aquellos que rechazan a Dios, sino también a todos los creyentes que no obedecen por completo la voluntad de Dios. Una persona que sí ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, pero no es tan obediente como debería ser. Y por ello, si eres creyente, debes de evaluar tu corazón. ¿Cuál es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Conformas tus prácticas a lo que Dios requiere de ti? ¿Vives en santidad? Porque este texto destaca que la depravación del hombre es total. El que rechaza a Dios es necio. Todo hombre es pecador. Incluso el hombre es pecador desde el nacimiento. Se has desviado de Dios, aunque Dios se ha dado a conocer. Dios está involucrado en la creación y Dios es salvación para aquellos que esperan en Él. Dios es la única esperanza y los que buscan a Dios de corazón obtienen salvación. Entonces, aquí empieza el Salmo diciendo, dice el necio en su corazón. O sea, él no es ignorante. Es necio porque rechaza a Dios. Es necio porque rechaza la sabiduría de Dios. Eso no significa que es necio intelectual, o sea, que no tiene nada de conocimiento de absolutamente nada. No, sino es alguien que rechaza a Dios. Entonces, no es ignorante, no es ateo, simplemente vive sin reconocer a Dios. Es como describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 al versículo 22, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Son Romanos 1, del 21 al 22. Dios se describe a la corrupción del hombre, donde habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aún ellos profesaron ser sabios, pero se hicieron necios, porque se envanecieron en sus razonamientos. O sea, ellos se enfocaron en sí mismos, en sus planes, y rechazaron a Dios. Entonces, aquí vemos este necio que rechaza a Dios, por eso es necio. Y hay que entender que decir que no hay Dios
es una actitud desafiante. Es afirmar que Dios no está activo en este mundo. Rechaza que Dios tenga importancia. Rechaza de que Dios se involucre en los asuntos del hombre. Es vivir como si Dios no existiera. Y por ello es necio. Porque esa es la necedad. Vivir como si Dios no existiera. Y es que el necio es una persona que vive su vida sin reconocer a Dios. Sin reconocer que está bajo la dirección de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y es porque tiene las prioridades totalmente distorsionadas. No tiene sabiduría porque rechaza a Dios, porque no teme a Dios. Como nos dice Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es Proverbios 1, 7. Entonces, el que rechaza la sabiduría, el que rechaza a Dios, el que rechaza el temor de Dios, no vive en temor de Dios, pues no tiene sabiduría, porque ese es el principio de la sabiduría. Hay una conexión entre el temor de Dios y la sabiduría que Dios da. Y por ello, el que rechaza a Dios es necio. Por eso dice en su corazón, no hay Dios. Porque el necio rechaza el temor de Dios, menosprecia a Dios. Se convence de que Dios no importa. Y vive como si no hubiera Dios. Y entonces vemos la clase de persona que describe es una persona que vive apartado de Dios, y lo que hay que reconocer es que todos nacemos en esa condición. Todos nacemos siendo pecadores, todos nacemos sin Dios. Como nos dice Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es Salmo 58, versículo 3. Entonces, desde la matriz. Somos pecadores desde la matriz. Eso es Salmo 58, versículo 3. Eso es Salmo 51, versículo 5. Dice el salmista, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es Salmo 51, versículo 5. Y esos dos textos afirman que todos nacemos siendo pecadores. Desde el nacimiento. O sea, nacemos siendo pecadores. Eso es Salmo 58, versículo 3 y Salmo 51, versículo 5. Pero aquí vemos como el necio se jacta de su independencia de Dios y su independencia de los mandamientos de Dios. Piensa que él puede olvidar a Dios y que Dios no lo va a tener en cuenta para nada. Renuncia a Dios, renuncia a la ley de Dios y piensa que Dios no está involucrado en el mundo, piensa que Dios no se interesa en el mundo y por ello niega que Dios existe, piensa que puede vivir como quiere y por ello sus acciones no se conforman a la ley de Dios, por ello todas sus acciones son corruptas y son detestables a Dios. Y es porque piensa que no tiene que rendir cuentas a Dios. Por eso nos dice, aquí Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, una vez que se abandona la ley de Dios, una vez que se abandona la existencia de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La corrupción total. Y es porque piensa que no tiene que rendir cuentas a Dios. Vive en su práctica como si Dios no existiera. Es como el Salmo 73, versículo 11. Dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Es la misma idea, pensando que Dios no sabe lo que hago, Dios no me conoce, entonces puedo vivir como me da la gana. O aún en Jeremías 5, 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Eso es Jeremías 5, 12, pensando que, bueno, han hecho lo malo y que van a escapar. Nadie lo ha visto, entonces no van a sufrir ninguna clase de castigo. Y por ello ignoran por completo la rendición de cuentas. Ignoran por completo el juicio divino. Y es que el ateo práctico cree que no hay Dios y vive una vida corrupta. Un ateo práctico vive independiente de las Escrituras y por ello no tiene sabiduría. Y el resultado es corrupción.
total. Por eso nos dice, aquí la mitad del versículo 1, Salmo 14:1, se han corrompido, hacen obras abominables. O sea, hacen lo que Dios detesta. Están arruinados, ¿no? Totalmente se han corrompido, que tiene la idea de dañado, estropeado. Y todas sus obras son abominables, o sea, son detestables y repugnantes delante de Dios. Y no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Entonces, aquí podéis notar cómo muestra lo destructivo que son los necios, porque nos dice, se han corrompido, implicando sus hechos son destructivos. Y muestra su carácter, es un carácter corrupto. Y muestra su actitud propia de corrupción. También dice, hacen obras abominables. O sea, destaca que hacen lo que Dios detesta y por ello insultan a Dios, menosprecian a Dios. Y entonces, por ello dice, no hay quien haga el bien. Lo cual muestra la ausencia de piedad y de rectitud, muestra la ausencia de santidad. Lo cual hace una conexión con el resto de los malhechores, el resto de los pecadores. No hay quien haga el bien. O sea, sus obras son destructivas, sus obras son repugnantes delante de Dios. No consideran a Dios y no consideran su palabra. Y por ello no hay piedad. Y ellos piensan, Dios no ve. Es como el Salmo 10, porque en el Salmo 10 describe la arrogancia del malo y nos dice el versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y entonces empieza a describir sus caminos, dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista y a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acechan oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Eso es Salmo 10, he leído el versículo 4 hasta el versículo 11, pero ahí vemos esa descripción del impío. O sea, él piensa que Dios no le ve, por ello vive como le da la gana, hace lo que le da la gana y piensa que no va a sufrir ninguna clase de castigo. Y por ahí aquí el salmista está describiendo esta depravación, esta perversión del hombre. Y es porque no tiene fe en Dios. Y como nos dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es Hebreos 11, versículo 6. Entonces, aquí en Salmo 14, versículo 1, el necio se jacta diciendo, no hay Dios, y por ello se ha corrompido, hace obras abominables, no hace nada de bien, o sea, vive en corrupción total, pero vemos que está muy equivocado, porque en versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, el Salmo aquí refuta la idea de que Dios no esté activo en el mundo. Dios lo ha visto, Él miró desde los cielos. Dios observa el mundo y vigila al hombre. Y la evaluación del salmista se basa en la inspección de Dios. Dios ha visto, Él ha ido a ver para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y aunque hay algunos que piensan que Dios no ve, Dios sí ve su creación, porque nada escapa a su observación. El Salmo 10, versículo 14, el salmista dice, hablando de Dios, hablando a Dios, dice, tú lo has visto.
porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Eso es Salmo 10, versículo 14. O el Salmo 11, versículo 4. Hablando de Dios, dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso es Salmo 11, versículo 4. Salmo 102, versículo 19. Jehová miró desde los cielos a la tierra. O sea, ahí esos textos resaltan que Dios examinó. Él examina, Él ve desde los cielos, Él examina y ve. Y Él, aquí nos dice el versículo 2, Salmo 14, 2, que Dios examinó y vio la maldad de todo hombre. O sea, Él dice: miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lo cual nos recuerdan al libro de Génesis, porque antes del diluvio nos dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces Dios vio la maldad. Eso es en Génesis 6:5. Antes de que Dios confundiera la lengua del hombre, ahí en la torre de Babel, nos dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, nos dice Génesis 18, versículo 21: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esos textos dejan muy claro que Dios ve, y ninguna maldad escapa su observación, ninguna acción, ninguna palabra, ningún hecho. O sea, Dios lo busca, Él lo ve, Él examina, y Dios busca al entendido. Por eso nos dice ahí, a la mitad del versículo 2, para ver si había algún entendido, o sea, para ver si había alguno que era sabio, que le buscaba a Él, porque Dios busca al que le busca. El entendido contrasta con el necio, porque el sabio busca a Dios, el entendido ama a Dios y obedece sus mandamientos. El entendido es sabio porque teme a Dios. Como nos dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el sabio es sabio porque teme a Dios, porque tiene un conocimiento de Dios, y es porque le ha buscado. Y es que el sabio pone a Dios primero en su vida y confía en Dios más que en cualquier otra cosa o persona. El entendido vive conforme al temor de Dios y busca a Dios. El necio es quien rechaza la sabiduría divina y por ello no tiene entendimiento. Entonces, en el versículo 1 vemos como el necio vive como si Dios no existiera. Pero Dios sí existe y Dios sí ve. Y entonces el versículo 3, después de describir en versículo 2 que Dios ha visto, Él ha mirado, ha visto, ha evaluado, vemos aquí en el versículo 3 el resultado de la evaluación. ¿Qué es lo que Dios encontró? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces todos se han apartado de la verdad, de la rectitud. Todos, a una, o sea, en conjunto, se han corrompido. Está describiendo una corrupción moral, una vida sin rectitud. Entonces, es interesante porque el necio, en el versículo 1, dice: no hay Dios. Pero la realidad es que no hay quien haga lo bueno. Y es que para enfatizar la realidad dice: ni siquiera uno. O sea, el necio está muy equivocado porque sí hay Dios. O sea, Dios sí existe. Dios sí existe. Lo que no hay es una persona que haga lo bueno. Ni siquiera uno. Y es que el necio no entiende la realidad. Y aquí se presenta el veredicto. ¿Se han desviado?
se han corrompido. Y es que no hay necio que actúe sabiamente. El necio interioriza la corrupción. Y cada pecado implica descaradamente que supuestamente sabe más que Dios. Y se ama más a sí mismo y a su pecado que a Dios. Es que aquí destaca la condición universal del pecado. Todos somos pecadores. Porque en la evaluación de Dios nos dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el salmista expresa la depravación total de la humanidad. O sea, la humanidad en su totalidad está corrompida. Aquí, esta segunda parte del versículo 3, repite lo que ha mencionado el versículo 1. Cuando en el versículo 1 dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí, a la última parte del versículo 3, lo que hace es añade enfáticamente que no hay ninguno. Cuando nos dice aquí el versículo 3, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es como ese texto que leí antes ahí en Génesis 6:5, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aún en Génesis 6:12, en esa evaluación dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso es Génesis 6:12. O sea, Dios vio la tierra, ¿y cuál fue la evaluación? He aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso es Génesis 6, versículo 12, y entonces vemos esa evaluación de Dios. Y aquí el salmista está enfatizando la corrupción del hombre, la depravación total. Todos somos pecadores. Y por ello el apóstol Pablo usa este texto para dejar muy claro, todos somos pecadores. Y luego nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, porque todos somos pecadores, no podemos alcanzar la gloria de Dios. No podemos agradar a Dios en nuestras vidas. No podemos vivir para Él por medio de nosotros mismos. Incluso nuestros méritos no sirven porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9. No es por obras. Entonces no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. ¿Y qué es lo que merecemos? Porque la paga del pecado es muerte. Es lo que nos dice Romanos 6:23. Entonces, por ello, el apóstol Pablo usa este texto, de aquí es de Salmo 14, del 1 al 3, para dejar claro, todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos ser rescatados de nuestros pecados. La única esperanza para la humanidad es convertirse al Señor para salvación. Por eso nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la maravilla. Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros mereciendo esa condenación de muerte espiritual, como nos menciona Romanos 6:23, que acabo de mencionar, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte, pero Cristo muere en nuestro lugar. Y por eso, continúa allí Romanos 6:23 diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué obtenemos vida cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador? Porque Él murió por nosotros. Nos apropiamos de su sacrificio por la fe, nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección y obtenemos vida eterna. Entonces Cristo murió por nosotros, nos dice Romanos 5:8. Entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Somos pecadores? Sí. Este texto aquí en Salmo 14, del 1 al 3, enfatiza que somos pecadores. La condenación por ser pecadores es la muerte.
pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y nos dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es 1 Juan 1:9. Entonces no tenemos que esconder nuestros pecados, no tenemos que esconder de que somos pecadores. Dios sabe cuáles son nuestros pecados, Dios sabe que somos pecadores. Pero lo que Él pide de nosotros es que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, y Él promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, que Él murió por nosotros. Él pagó nuestra deuda. Y por eso nos dice Juan 3:16 que es necesario creer en Jesús como Señor y Salvador. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador no se va a perder, o sea, no va a morir eternamente, no va a sufrir el castigo por su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por él, porque Cristo tomó la ira de Dios por nosotros. Él murió en nuestro lugar y por él obtenemos vida eterna. Entonces, aquí el Salmo 14 deja muy claro la depravación total del hombre, para que nadie tenga excusa, para que nadie pueda afirmar yo nunca he pecado o yo no soy pecador, y para que nadie pueda decir no, Dios no sabe nada, Dios no existe, o vivir de una manera donde demuestra rechazo total de Dios. Dios es juez justo. Él va a dar a cada uno conforme a sus obras. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pecado, Dios conoce que eres pecador, Dios conoce que no eres perfecto, Dios conoce que te equivocas. Dios conoce todo sobre ti. Y por ello, este texto debe de hacernos clamar a Dios. Debe de hacernos vivir vidas de arrepentimiento, de confesión, confesando nuestros pecados para vivir para nuestro Dios, vivir vidas de arrepentimiento. La cuestión es que no buscamos a Dios tanto como debemos muchas veces. Nos enorgullecemos pensando que lo sabemos todo. Nos enorgullecemos pensando que nosotros somos justos. Nos justificamos a nosotros mismos. Dependemos de nuestras fuerzas y de nuestros méritos. Pensamos que somos buenos. O pensamos que tenemos méritos para con Dios. Pensamos que andamos en rectitud. Pensamos que somos mejores que los demás. Y nos burlamos de otros. O persistimos en nuestro pecado y vivimos para nosotros mismos. Y nos gozamos en nuestra apariencia religiosa. Y no nos humillamos delante de Dios. Y no nos sometemos a la palabra de Dios. Y no obedecemos a Dios. Pero vivir de esa manera es un engaño, porque Dios nos conoce. Y entonces, reconociendo que Dios nos conoce, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, clamar a Dios, reconocer nuestra condición delante de Dios y arrepentirnos, confesar nuestros pecados, vivir para Dios y creer en Jesús como Señor y Salvador. Y si ya has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, entonces puedes gozarte. Porque estos versículos, Salmo 14, del 1 al 3, te describen. No, me describen a mí. Antes de Cristo, muerto en mis delitos y pecados. Pero entonces, viendo de lo mucho que nos ha rescatado nuestro Señor Jesucristo. Él ha muerto en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que vivir en esa corrupción, ni sufrir la corrupción de nuestros pecados, ni sufrir el castigo de nuestros pecados, porque Él murió en la cruz por nosotros. Entonces vivamos nuestra vida en amor hacia nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra necesidad de gracia, nuestra necesidad de un Salvador, viviendo para Él, porque Él murió por nosotros. ¿Reconoces tu condición ante Dios? Vamos a terminar en oración.